Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Un gustazo saludarlos el día de hoy. Miércoles 4 de septiembre estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado. El devocional de hoy se titula La justicia divina y es el número 32 de nuestra serie. Justicia divina decimos cuando algo pasa que pone las cosas en su lugar, le da su merecido a los que habían actuado mal y le da su merecido a los que se habían portado bien. Justicia divina. El día de hoy estamos estudiando la historia de Esther y ayer vimos que ocurrió justicia divina. Este hombre malvado que quería destruir al pueblo judío, que quería matar a Mardoqueo, había construido una horca de 23 metros de alto para matar a su enemigo, terminó él cayendo en su propia trampa y terminó siendo colgado de esa horca que él había preparado para su enemigo. Ahora, yo creo que nos cuesta trabajo a algunos entender esto con nuestras sensibilidades modernas, como que nos suena de pronto muy sangriento, ¿no? Muy violento. Oye, pero ¿qué no se supone que en la Biblia se nos habla de perdonar a los enemigos, de poner la otra mejilla, del perdón, del amor, de la tolerancia? Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero lo que tenemos que entender son varias cosas, mis queridos hermanos, a la hora de leer esta historia. Primero que nada, tenemos que entender que se trata de un contexto sumamente diferente al nuestro. En aquella época no existía una constitución, derechos humanos, policía, el 911. Estamos en una cultura totalmente diferente a la nuestra, extremadamente violenta, donde la muerte, la guerra es el pan de todos los días para estas personas, para estas culturas. Gente ahorcada, gente torturada, gente muriendo de diferentes maneras, era el pan de todos los días. Y lo que nos está narrando aquí la Biblia no necesariamente es un modelo de vida o de sociedad que todos deberíamos seguir. Me parece que eso es importante a la hora de leer la Biblia. Hay por ahí una tendencia que tenemos al leer la Biblia a pensar que todo lo que nos narra la Biblia son ejemplos que debemos seguir, modelos que debemos imitar. Ah, mira, entonces aquí el rey Salomón tenía muchas esposas, pues también nosotros tenemos que tener muchas esposas. Y aquí Mardoqueo finalmente triunfa sobre Amán y lo cuelga en una horca, pues también nosotros hay que colgar en la horca a nuestros enemigos. No, no se trata de eso, realmente no es la mejor manera de leer la Biblia, encontrando buenos ejemplos en todos lados, porque no es el punto de la historia. Para empezar, los personajes de la Biblia son completamente imperfectos y para continuar, no ese es el punto de la historia. Las acciones de Esther y Mardoqueo, en este caso, no siempre son dignas de imitar. Las tenemos que entender no como modelos a seguir, ni tampoco como modelos a rechazar, sino como otra cosa. Porque también de pronto podemos hacer lo opuesto, ¿no? Cualquier cosa mala que hacen los personajes bíblicos, entonces son un mal ejemplo y sacamos enseñanzas de lo que no debemos hacer. Y entonces leemos estas historias de los personajes bíblicos como ejemplos o como malos ejemplos. Y lo que quiero decir aquí yo es que no siempre es lo uno ni lo otro. Y no me malentiendan, por supuesto que sí podemos aprender de los personajes bíblicos cosas buenas y podemos también aprender cosas malas que no hay que hacer, por supuesto. Pero el punto de la historia, el punto de la Biblia es algo más allá de todo eso. Es algo más allá de la simple pregunta, ¿cómo comportarme si como este o como el otro? Hay algo más grande que nos quiere decir Dios. Lo que nos quiere decir Dios en estas historias es que nos quiere revelar quién es Él, nos quiere revelar su carácter, nos quiere enseñar quién es Él a través de una historia, a través de lo que Dios hace en un mundo imperfecto, que quede claro. Dios está activo en un mundo imperfecto, un mundo donde hay violencia, un mundo donde hay gobiernos malos, un mundo donde hay gente mala, un mundo donde hay todo tipo de terribles cosas. Y sin embargo, Dios actúa aún a través de ellas, a pesar de lo malo y a veces incluso a través de lo malo. Recordemos que Dios tiene todo en su control. Y creo que así es como tenemos que entender esta historia de Esther y todo esto que pasa. No se trata de ejemplos buenos ni ejemplos malos. Se trata de lo que Dios está haciendo en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo corrompido. Es un mundo donde hay maldad, es un mundo donde hay pecado, pero Dios está trabajando poco a poco para solucionar el problema. Y creo que así debemos entender, así debemos leer esta historia. ¿Qué está haciendo Dios en medio de este mundo?
Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque tú obras, Señor. Tú tienes tu Santo Espíritu trabajando, Señor, en este mundo, aún en medio de las cosas más feas y terribles. Tú estás ahí, Señor. No te has olvidado de nosotros. Estás trabajando para darnos tu amor, tu gracia, tu justicia, tu perdón. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Voy a leer el capítulo 8, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Mira cómo se invierten los papeles. Amán tenía el anillo del rey, era el consejero del rey, era el más querido por el rey. Pero después de todos estos eventos, la reina revela que Amán ha actuado en contra de los judíos, quiere matar a Mardoqueo, incluso amenaza contra la propia vida de la reina porque es judía. Y el rey Asuero no sabe qué hacer, está pensando, y cuando regresa, Amán está echado sobre Ester pidiéndole clemencia, y el rey lo interpreta como un abuso y lo manda a matar en la horca que Amán había preparado para su propio enemigo. Y todas las propiedades de Amán se las dan a la reina Ester, y el anillo de Amán que se lo había dado el rey se lo dan a Mardoqueo. Se intercambian por completo los papeles. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué no le ofrecieron misericordia a Amán? ¿Por qué no le ofrecieron perdón? Seguramente si se arrepentía. Les digo un par de cosas. Que Dios puede perdonar a cualquiera, Dios puede perdonar a cualquiera. Que Dios puede transformar a cualquiera, Dios puede transformar a cualquiera. Pero la Biblia también dice que hay personas que han tomado decisiones definitivas en contra de Dios. Algunos interpretan esto como el pecado imperdonable del cual habla Jesús. Me parece que va por ahí la cosa. El pecado imperdonable tiene que ver con esta decisión definitiva, deliberada, sin marcha atrás, de decirle a Dios, no quiero nada contigo, estoy en tu contra, no me interesa el Evangelio de Cristo Jesús. Y yo creo que personas malvadas, como Amán, cuando tú piensas en alguien malvado en la historia, ¿en quién piensas? Tú dices, el más malo de la historia. Te aseguro que ya todos pensamos en uno, Hitler. Hitler y Amán se parecen en muchos sentidos. Gobernantes con mucho poder, con mucha fama, con mucha reputación, la gente se inclina ante ellos. Ambos quieren destruir a los judíos. Ambos tienen un odio enfermo, obsesivo en contra de una cierta clase de personas. De hecho, la misma clase de personas, los judíos. Y ambos terminan muriendo en algo que ellos mismos empezaron. Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial y terminó muriendo en ella. Amán construyó esa horca para destruir a su enemigo y él terminó muriendo en ella. Hay gente en este mundo que quizá ha cometido el pecado imperdonable. Y no es imperdonable porque Dios no lo pueda perdonar, es imperdonable porque es una decisión de no querer ser perdonados por Dios. ¿Cómo somos perdonados por Dios? Al creer en Él. Por lo tanto, negarnos a creer en Él es cometer el pecado imperdonable, porque es precisamente la fe la que nos permitiría recibir el perdón de Dios. Y cuando decidimos no creer, hay gente que comete ese pecado imperdonable. Así es que Amán pudo recibir la gracia y la misericordia de Dios. Sí, podía recibir la gracia y la misericordia de Dios, pero él decidió no hacerlo, me parece. Y seguramente nos cuesta trabajo entender que está en la Biblia esta escena de Amán siendo colgado, y bueno, quizá nos suena demasiado sangriento y violento, pero tenemos que entender algo, tenemos que entender el contexto en el que esta historia está narrada, y es algo que ya mencioné, pero lo tengo que volver a decir. ¿Se acuerdan de quién era descendiente Amán? Amán era descendiente de los amalecitas. Los amalecitas fueron el primer pueblo que se puso en contra del pueblo de Dios. No los querían dejar pasar, estaban en contra de ellos, los querían destruir los amalecitas. Y Dios dijo que Él iba a destruir a los amalecitas porque se habían opuesto a Dios, habían decidido estar en contra de Dios. Y Amán descendía de aquellos personajes. Y es interesante porque años después los amalecitas siguieron siendo enemigos del pueblo de Dios y pasaron muchas generaciones. Y cuando finalmente
hubo un rey en Israel. Dios le dijo a ese rey, Saúl, destruye a los amalecitas, destruye a su rey, el rey Agag. Y Saúl no hizo caso a Dios, desobedeció a Dios y dejó con vida a Agag. Y Amán desciende de Agag. Cuenta la tradición rabínica que después de que Saúl le perdonó la vida a Agag, tuvo un hijo y que es de quien desciende Amán, este personaje malvado. O sea que todo esto existe por la desobediencia de Saúl, un rey desobediente del pueblo de Dios. Y qué coincidencia, o más bien deberé decir, qué providencia de Dios, porque también es una reina, Esther, también es una reina judía, y también de la tribu de Benjamín. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín, y el libro de Esther nos dice que Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, por lo tanto podemos suponer que Esther también es de la tribu de Benjamín, una descendiente de Saúl. Es la que Dios usa para ponerle fin a aquel pueblo malvado que había estado en contra de Dios, que se había opuesto a Dios. Esther sí obedece al propósito de Dios. Esther sí cumple y sí se deja usar por Dios para cumplir sus propósitos. Voy a dejar aquí una pregunta sin responder. Oye, Amán estaba muy mal por querer destruir a los judíos, pero ¿qué tal los amalecitas? Porque ahí sí está bien destruir a los amalecitas. Déjame solo digo una cosa. No, Dios no quería destruir a los amalecitas. Es más, Dios los hubiera perdonado si se arrepentían, por supuesto. El problema es que los amalecitas se habían destruido a sí mismos cuando se enfrentaron a Dios, cuando se pusieron, como dice el dicho mexicano, con Sansón a las patadas. Hablaremos más de ese tema en algún otro devocional. Por lo pronto, termino con estos tres desafíos. Número 1, ponte del lado de los planes de Dios, mi querido hermano. Ponte del lado de los planes de Dios. Dios va a cumplir sus planes. Y si alguien se interpone, no podemos echarle la culpa a Dios. Es esa persona la que tiene la culpa de su propia destrucción, como Amán. Por eso mejor ponte del lado de los planes de Dios. Número 2, obedece siempre las órdenes de Dios. Saúl no obedeció las órdenes de Dios y hasta miles de años después, cientos de años después, seguía existiendo el problema entre estos dos pueblos porque Saúl desobedeció a Dios. Finalmente Esther, una mujer, también una reina, obedeció a Dios y entonces sí, se cumplen las promesas de protección de Dios. Y número 3, recibe las bendiciones de Dios. Las propiedades de Amán, el anillo de Amán, terminaron siendo para Esther y Mardoqueo. Dios bendice a sus hijos, mi querido hermano. Dios bendice a sus hijos. Y Dios hace justicia con aquellos que se le oponen, con aquellos malvados que están en contra de sus hijos también. Porque es un Dios que defiende a los suyos. Hay que tener cuidado con eso, mis amados hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu justicia divina. Señor, que no es sin amor, que es con gracia, pero que es justicia, Señor. Permítenos glorificarte con nuestro ser entero. En el nombre de Cristo Jesús te amamos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.